Más de 1000 peruanos asesinados solamente en lo que va del año 2025, aquí en el Perú. Y nos preguntamos, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está el Estado? Algunas voces de la política ya han sugerido, digamos, la pena de muerte como una solución para el caos en el que nos estamos sumergiendo. ¿Y qué hacemos nosotros los cristianos? ¿Es un tema que debamos abordar o debemos simplemente dejarlo pasar? Si realmente queremos tener relevancia entre la sociedad, debemos tener respuestas para los grandes problemas que nos aquejan. Por supuesto, desde una cosmovisión cristiana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jordan Díaz y esto es Pura Sal, donde la teología cristiana y la vida real se unen. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que tiene que ver mucho con la violencia que está desatándose en nuestro país ya desde hace algunos años atrás. Y vamos a hablar de algunas, bueno, no son propuestas todavía, pero sí son, digamos, realidades, quizás cosas que se dicen, se gritan por los grupos de WhatsApp, en las noticias y todo, acerca de dos propuestas de solución contra la violencia. Uno de ellos es la pena de muerte y la otra es la aportación civil de armas, ¿no? Y dándole un poquito de contexto a todo lo que está pasando en nuestro país, tenemos que darnos cuenta que la inseguridad se siente ya muy cercana, ¿verdad? Los asaltos en los buses, las extorsiones por WhatsApp, los marcas que te esperan a la puerta del negocio, los asesinatos, los barrios que se organizan con sirenas comunitarias y los chats vecinales y digamos, todo eso que nos hace ver que estamos en un régimen de violencia, ¿cierto? Y en ese contexto, pues no extraña que muchos jóvenes o muchas personas, incluso dentro de la sociedad, se pregunten, ¿es responsable armarme? O sea, ¿debería yo llevar un arma? ¿O la pena de muerte, digamos, va a ser una solución a tanta violencia? Y sumemos algo más, ¿no? Que todas estas cosas, digamos, en las redes sociales se empiezan a polarizar, se empiezan, digamos, a notar muchísimo más, ¿cierto? Entonces, si tú dices no armas, te llaman ingenuo. Y si dices hay que armarse, entonces te van a etiquetar de violento, ¿cierto? Entonces, si mencionan la palabra pena de muerte, los ánimos se van a caldear, se van a inflamar. En medio de esta presión real, yo creo que la fe cristiana no nos invita, digamos, a negar el peligro, pero sí nos llama a discernir, ¿cierto? A la luz del carácter de Dios, digamos, a la luz de la dignidad humana, por ejemplo, y el llamado al amor al prójimo y todos estos conceptos cristianos que nosotros manejamos, si podemos hacerlo, no podemos hacerlo, debemos hacerlo, no debemos hacerlo. ¿Cómo sigo a Cristo, digamos, en una sociedad que está pasando esta situación, que está herida y proponiendo todas estas cosas que se escuchan, ¿verdad? Yo creo que antes de hablar un poquito o de responder las preguntas, si un cristiano puede o no puede estar a favor de la pena de muerte, si debe o no debe estar a favor de portar armas, por ejemplo, yo creo que hay tres conceptos importantes sobre los cuales vamos a basar, digamos, nuestra respuesta. ¿Okay? Son tres conceptos teológicos que son importantes que nosotros desarrollemos. El primero de ellos es la imago Dei. Vamos a hablar ahí de la sacralidad de la vida. Luego también vamos a hablar acerca de la autoridad civil y de la ética del discípulo, del cristiano, del civil, si quieren, del ciudadano, ¿cierto? Vamos a ver un poquito acerca de lo que era el derecho romano, aunque no lo vamos a tratar, pero hay una palabra, ius gladi, que hablaba mucho acerca de esta cuestión. También vamos a hablar acerca de la justicia, la proporcionalidad y el debido proceso. Todos estos conceptos son conceptos bíblicos, son conceptos teológicos. Y vamos a empezar por el primero, la imago Dei, ¿no? La Biblia fundamenta toda la ética pública en la dignidad irrepetible de cada persona creada a imagen de Dios. Recuerden ustedes Génesis capítulo 1, el versículo 26 al versículo 27. Cuando nosotros leemos Génesis estamos leyendo los principios, no solamente los principios de la creación, sino que estamos leyendo los principios de todos los aspectos que se van a tratar a partir de ese libro en adelante en la narración de la historia bíblica. Y los principios sobre los cuales vamos a basar nuestra vida dentro de la sociedad, como cristianos, por supuesto, como creyentes en Dios. Y uno de los primeros principios que se establece es la dignidad humana. La dignidad humana está dada por la imagen de Dios que se porta, que se lleva en el ser humano, desde que es creado, o desde su concepción, vamos a decirlo así, ¿verdad? Por eso, cuando se derrama sangre humana, hay un peso, digamos, singular en esta acción. En Génesis capítulo 9, el versículo 6 dice: el que derramare sangre de hombre, o sea, humana, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre.
O sea, si nosotros vemos aquí este versículo, vamos a entender una cosa importante. Primero, quien está asesinando, quien mata a otro ser humano, está desconociendo primeramente la imagen que porta ese ser humano, la imagen de Dios que está portando ese ser humano en sí mismo. Por lo tanto, está desconociendo en la realidad humana la imagen de Dios. Ahora, no hay nada más grave que atentar contra eso, dice este versículo. Por lo tanto, no hay un nivel de castigo proporcional o retributivo que pueda, digamos, lograr pagar y dar satisfacción, digamos, dentro de la justicia al hecho que acaba de cometer. No existe. ¿Cuál sería entonces lo más equivalente o lo más cercano? Pues sería su propia vida. O sea, el asesino que mata a una persona paga con su propia vida. No hay otra manera de retribuir. No hay otra manera que alcance cierto grado de justicia ante ese hecho. Ni siquiera la muerte del asesino va a devolver en algo, va a retribuir en algo la situación. No se puede. La vida humana ya no se puede devolverla. Nuevamente, o sea, una persona que mata a alguien no lo puede resucitar, ya está. Ya murió. Entonces, Dios dice, quien mata a alguien, primeramente ha desconocido la imagen de Dios en la humanidad. Por lo tanto, no puede reclamar para sí mismo dignidad ni imagen de Dios. No lo puede porque lo está rechazando en su propia acción. Y entonces, según este versículo, debería pagar con su propia vida. O sea, este principio no está legitimando la venganza privada de cada uno de nosotros, no, sino que está subrayando el valor de la vida y la gravedad del homicidio. O sea, cualquier uso de la fuerza, ya sea por el Estado o en defensa propia, debe orientarse a proteger la vida y minimizar los daños. Nunca a satisfacer, digamos, un impulso de venganza, de represalia. ¿Cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta este sentido, ¿no? La imagen que cada ser humano porta hace que la dignidad de la vida humana sea lo más alto que existe, digamos, dentro de la creación. Esto, por supuesto, desde el punto de vista cristiano, ¿verdad? Y yo creo que lo acepta la mayoría, digamos, en Occidente aceptamos eso, ¿verdad? La dignidad del ser humano. El otro concepto que me gustaría tratar es acerca de la autoridad civil, que también está establecida en la Biblia, y acerca de la ética de cada individuo. En este caso diríamos de un discípulo o de un cristiano. Porque el Nuevo Testamento va a distinguir entre la vocación del Estado y la del cristiano. ¿De acuerdo? El Estado dice en Romanos capítulo 13, ustedes pueden leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 4, no en vano lleva la espada para castigar al que hace lo malo. La espada aquí es la ley. La espada aquí va a representar el juicio o la justicia que el Estado va a aplicar en base a la ley. ¿De acuerdo? Porque posee una autoridad delegada para contener el mal y para poder administrar la justicia. Esta autoridad ha sido delegada, por supuesto, por Dios. Por eso algunos dicen que el Estado es, digamos, una institución divina. Aunque hay discusiones de esto, no nos vamos a meter en eso ahora, pero vamos a decir una cosa, la autoridad que lleva el Estado, por supuesto, está delegada por Dios, porque toda autoridad proviene de Dios. Sin embargo, el cristiano es llamado a renunciar a la venganza personal. El cristiano es llamado a vencer el mal con el bien. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 12 también, del versículo 17 al 21, si no me equivoco. Y practicar también la no represalia, la no venganza. Es decir, Mateo capítulo 5, por ejemplo, ¿no? En el Sermón del Monte. O sea, aquí hay una tensión, digamos, creativa, ¿verdad? Que va a evitar dos errores. Uno de ellos es absolutizar la fuerza estatal como si fuera incuestionable, o privatizar la justicia como si cada individuo debe de, digamos, aplicar la venganza por sí mismo. Eso no puede suceder. Eso no debe suceder. Que el Estado tenga la espada o la ley no equivale a que cada civil deba portar o deba ser su propio juez o deba ser para sí mismo su propia ley. No está permitido eso. ¿De acuerdo? Ahora, si digamos, la ley empieza a discutirse dentro de un país la aportación de armas, el cristiano debe discernir claramente más allá de lo legal. Lo que edifica, lo que protege, lo que no causa tropiezo a otros. Pero dense cuenta claramente que cuando en la Biblia nosotros observamos, digamos, la autoridad que está delegada para el Estado, estamos observando que el Estado es el encargado de impartir autoridad o de tener autoridad para impartir justicia, para aplicar la ley dentro de una sociedad. No el individuo solo, como persona. No él. Porque la misma Biblia enseña que él debe llevar una ética diferente.
una ética que no esté ligada a la venganza. Y ahora aquí también es importante que nosotros entendamos una cosa. Lo importante de esto es que no tiene que ver mucho con no hacer justicia, sino que no pasarnos a la venganza. Y esto justamente es lo que quiero tratar en el tercer concepto teológico que tenemos que desarrollar, que es la justicia, la proporcionalidad y el debido proceso, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a la ley, a la Torá, a los primeros 5 libros de la Biblia, claramente vamos a ver una prohibición del asesinato. Éxodo capítulo 20, el versículo 13, por ejemplo. Y a la vez también se va a regular algunos casos para asegurar, digamos, una proporcionalidad dentro de determinados contextos, ¿cierto? La diferencia, por ejemplo, de la legítima defensa, lo vamos a ver claramente, ¿no? Establece también ciudades de refugio y distingue entre homicidio culposo y homicidio doloso. Por ejemplo, Números capítulo 35. También para llevar un proceso se exige múltiples testigos y necesariamente un juicio imparcial. Deuteronomio capítulo 19. Recordando que la ley del talión busca limitar el castigo, no desatarlo. O sea, tengan en cuenta, este era el objetivo de la ley del talión. Cuando decía ojo por ojo, lo que estaba diciéndole a las personas es que el hecho que tú cometas, o el delito que tú cometas, o el mal que tú cometas, se cometerá contra ti. O sea, lo que estaba queriendo evitar la ley del talión es que la gente cometa males, cometa delitos. Porque si yo hago algo malo, pues eso me va a caer a mí mismo. Eso es lo que estaba queriendo hacer la ley del talión. Estaba intentando, digamos, reducir la violencia. Estaba intentando buscar un límite también del castigo en cuanto a la paridad. Es decir, no lo vas a castigar más duro, sino que tienes que castigarlo de acuerdo al delito que ha cometido. Pero se empezó a usar la ley del talión, digamos, como una justificación para la venganza. Por eso Jesucristo, en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, él va a reubicar el corazón de la ley del talión y va a alejar al discípulo o al cristiano, lo va a distanciar de la venganza, ¿no? Y esto también es muy importante que nosotros nos demos cuenta, porque debe haber una aplicación de justicia, ¿no? Si una sociedad empieza a discutir, digamos, la pena de muerte, la Biblia va a demandar estándares máximos de verdad y de justicia. Digamos, en la esfera civil, cualquier uso de la fuerza por particulares debe ser excepcional, proporcional y subordinado a la ley y al bien común. Recuerden ustedes Miqueas capítulo 6, el versículo 8. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, con estos 3 conceptos en la mente, con la imago Dei, la autoridad civil y la justicia, bueno, volvamos a la pregunta, ¿no? ¿Portación civil de armas? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Podemos como cristianos estar de acuerdo de eso? ¿La pena de muerte? ¿Podemos estar de acuerdo con eso? Un poco con todo esto que hemos podido mencionar, con todos los casos que conocemos nosotros en las últimas noticias, ¿no? Yo creo que son preguntas que están al aire, que se están pensando, que se están mencionando por allí, y uno mismo cuando ve tantas noticias y tanta injusticia y gente que ha matado a gente inocente, uno piensa dentro de sí mismo, ¿no? Muchos gritan la pena de muerte rápidamente, otros gritan hay que portar armas, tenemos que defendernos, y entonces el cristiano a veces quiere callarse, ¿no? No quiere opinar en cuanto a estos temas, ¿no? ¿Por qué no quiere opinar? Porque siente dentro de sí el deseo de que se haga justicia, ¿no? Siente el deseo de que esa persona que acaba de asesinar a alguien inocente, pues también pague con su vida lo que acaba de hacer. Aunque eso no va a retribuir, no va a corregir, digamos, lo que ya se hizo mal, pero por lo menos da una satisfacción, o más que satisfacción diríamos yo, da una sensación de justicia, ¿cierto? Pero a veces peleamos dentro de nosotros diciendo, bueno, no puedo pensar así porque la Biblia dice no matarás, entonces no puedo pensar de esta manera, y nos sentimos a veces hipócritas. Y por no decir algo que vaya en contra de la Biblia o en contra de lo que nosotros creemos que la Biblia afirma, y tampoco por no vernos tan indiferentes ante la situación, preferimos callar y no decir nada. Yo creo que eso es lo peor que puede hacer un cristiano. Un cristiano debe de manifestarse, debe de tener opiniones, y la Biblia nos proporciona ciertos principios dentro de ella para poder nosotros aplicarlo dentro de nuestra vida diaria, ¿verdad? Entonces, con todo lo que yo les acabo de decir, yo quisiera decir una cosa. No tenemos una postura como cristianos definida. Hay cristianos que están a favor de la pena de muerte y hay cristianos que están en contra de la pena de muerte, pero quiero que sepan que ambos cristianos tienen sustentos bíblicos. Yo creo
que la pena de muerte no está prohibida por la Biblia. No hay ninguna parte de la Biblia que nosotros vayamos a encontrar donde el Estado está prohibido de aplicar la pena de muerte. El problema no es ese. Yo creo que como cristiano, si alguien dice yo estoy a favor de la pena de muerte, o yo creo que la pena de muerte se debe aplicar en determinados casos, y se pueden marcar, digamos, los casos puntuales de en qué, o las circunstancias en las que se usaría o se aplicaría la pena de muerte, yo creo que no habría problema como cristianos. No deberían escandalizarse el cristiano y decir, no, está prohibido. No es así. Como lo acabamos de revisar, hay muchos principios que pueden aplicarse para la pena de muerte. El problema está en esto, que no debemos olvidar estos tres conceptos. La imagen de Dios, que podría sustentar la pena de muerte. La autoridad civil, que podría respaldar el hecho de que el Estado aplique la pena de muerte. Pero no nos olvidemos de la justicia, que también es un concepto teológico, bíblico, escritural. Entonces aquí viene el problema, ¿no? Yo como cristiano puedo estar a favor de la pena de muerte en determinados casos. Como cristiano puedo estar a favor de la aportación de armas. Bueno, tal vez allí ya vamos a entrar en un debate, ¿no? Y yo personalmente creo que es muy peligroso el hecho de que los individuos porten armas. Si no miremos los países donde esto está permitido, la cantidad de cosas que suceden, que también, digamos, aumentan el índice de violencia, ¿no? Es peligroso. Pero en cuanto a la pena de muerte, yo puedo decir, bueno, sí, a favor. Y en cuanto a la aportación de armas, tal vez puedo decir, no, estoy en contra. Pero lo que sí puedo decir es que se hace muy difícil en países como los nuestros, en Latinoamérica, donde la justicia está tan polarizada, políticamente hablando, donde la justicia no se aplica con parcialidad muchas veces, con imparcialidad muchas veces, y está todo lleno de corrupción, lleno de dudas. Es muy difícil pensar que en nuestros países funcione la pena de muerte. Muy, muy difícil pensarlo. Si en otros países donde su sistema de justicia está un poco mejor, porque tampoco es perfecto en ningún país, sufren con estos casos, matando por ley a gente que ha sido inocente, imaginen ustedes en nuestro país o en nuestros países de la región. Sería muy peligroso. Entonces yo creo que si alguien quiere opinar o si alguien quiere implantar la pena de muerte y como cristiano uno quiere estar a favor de eso, pues tiene que considerar estos tres conceptos. El primero de ellos es la imagen de Dios en el ser humano, la autoridad que Dios le delega al Estado y la justicia que siempre debe aplicarse. Espero que este episodio les haya gustado, que les haya servido, y me gustaría saber qué piensas tú, ¿no? ¿Crees que en nuestro contexto actual es prudente que civiles porten armas? Y sobre la pena de muerte, ¿te parece bíblica y válido el principio o es imprudente para el día de hoy? Me gustaría que lo dejes en los comentarios. Suscríbete también para que puedas ver más contenido bíblico. Vamos a hablar de muchas otras cosas más en estos episodios, cosas importantes que digamos los tenemos en el día a día para poder evaluarlos a la luz de la palabra de Dios. Gracias por haberme acompañado en este tiempo y que Dios les bendiga. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria quien levanta mi cabeza. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria quien levanta mi cabeza.